babies, ¿cómo están? Soy Claudia, yo vivo consciente y en este video te quiero hablar sobre cómo poder pasar desde la insatisfacción al sentido. Y te lo quiero contar desde mi propia experiencia porque no es algo que se pueda entregar como una ecuación exacta, pero sí podemos hablarlo desde los que hemos recorrido un camino que nos mostró algunas claves o quizás algunas realizaciones que nos permiten dar luces a otras personas de por dónde poder ir en su propio recorrido. Y bueno, quizás algunos de ustedes me siguen hace mucho, otros no, así que voy a contar un poquito mi historia bien corto. Yo tuve una profunda depresión hasta los 23 años, un momento en que decidí que no podía seguir viviendo así, que mis opciones eran morir o cambiar, y tomé la decisión de que iba a dedicar mi vida a encontrar la forma de ser feliz porque no podía pasar un minuto más de mi vida de esa forma. Y así es como empecé un camino de sanación, primero con psicoterapia y después en distintas corrientes espirituales fui explorando y convirtiéndome en una buscadora. Y a pesar de que después de que pasé esta crisis súper profunda, gracias a la psicoterapia yo me recuperé y empecé a tener una vida bastante satisfactoria. Empecé a cumplir mis objetivos, terminé la universidad, tenía amigas, tenía parejas. Incluso podía decir que tenía bastante éxito a nivel laboral. Había conseguido un trabajo muy por sobre lo que veía a mis compañeros, a mis pares, con mejor sueldo, con mejores condiciones. Había ido creciendo en mi camino laboral. Ya tenía alrededor de 30 años, 31 años. Y a pesar de todo eso, a pesar de tener un trabajo que me permitía vivir muy bien, que además era un trabajo súper entretenido, que me encantaba, en un ambiente y en una temática que de verdad que yo disfrutaba mucho, tenía pareja, tenía un buen sueldo, vivía sola, tenía amigas, podía carretear cuando quisiera, lo pasaba bien, pero siempre había algo dentro de mí que me hablaba de un vacío. Yo no me sentía plenamente satisfecha, tenía insomnio, había tenido que ir al psiquiatra para que me diera pastillas para dormir porque mi cuerpo ya no podía, no resistía esa falta de sueño. Tenía muchos problemas digestivos, lo pasaba pésimo, siempre tenía malestares físicos, a pesar de que igual trataba de hacer deporte, pero no lograba ser constante en nada, me costaba mucho levantarme en la mañana, mucho esa sensación de abrir un ojo y sentir el peso del mundo encima, no poder levantarse. No estaba plena, no estaba feliz, no, a pesar del trabajo que les cuento que era un trabajo que me gustaba, no quería ir a trabajar. Lo que me pasaba era que no le encontraba un sentido a todo. Al otro día, después de carretear, me sentía vacía, no me sentía feliz, no me sentía plena. Había algo que me decía que esa no podía ser la vida, de eso no podía tratarse la vida, que no podía ser solo eso, levantarse todos los días a la misma hora, agarrar el auto, andar en un taco, llegar a trabajar al mismo lugar, a la misma oficina, para hacer algo que a pesar de que podía ser entretenido, no generaba para mí por lo menos ningún impacto real en el mundo. Lidiar con además distintos como protocolos o diplomacias del mundo corporativo, no poder elegir a las personas con las que uno interactúa, sino que tener que lidiar con un montón de distintos tipos de personas con las que a veces uno simplemente no vibraba, y así todos los días, y que estar rogando en la semana para que llegara el fin de semana y que el viernes fuera como el término de la esclavitud, y pasar ese momento que se supone que tiene que ser de éxtasis tomando y carreteando para el otro día no tener energía para hacer nada, con suerte salir a comer algo y dormir, y el domingo estar de nuevo sufriendo porque al otro día había que volver a hacerlo todo de nuevo. Y esa vida simplemente no me estaba satisfaciendo, y no tiene nada que ver con el trabajo que sea asalariado, trabajar
dependiente, porque hay personas que les encanta trabajar de esa manera y se motivan y los llena, entonces no es el hecho, es como yo me sentía ahí. Y ocurrió que ese trabajo a mí me echaron. Y pasó que me echaron como 5 días antes de irme a Europa. Y me fui a ese viaje con esta sensación de vacío, de qué voy a hacer de mi vida, de qué voy a hacer, con miedo porque nunca había estado en esa situación, con el ego herido porque además nunca me habían despedido de un trabajo. Y lo que me ocurrió es que en ese viaje, estando en París, en la punta de la Torre Eiffel, me acuerdo perfecto que yo pensaba como, ¿qué pasaría si esto es lo mejor que me hubiera pasado en la vida? Porque si lo pensaba fríamente, tenía un finiquito, yo no tenía hijos, era totalmente independiente, podía hacer lo que yo quisiera. ¿Cuántas personas en el mundo se pueden dar ese lujo de decir, en este minuto puedo elegir lo que yo quiera hacer? Me podía ir a viajar si quería, podía agarrar mi maleta e irme a cualquier parte del mundo que se me ocurriera. Entonces en ese minuto dije, ¿qué quiero hacer yo? Y en ese momento empezó la construcción de mi sentido. En ese momento mi vida ya tuvo sentido. En ese momento ya me sentí distinta y experimenté una nueva forma de estar en el mundo. Cambió mi estado del ser. Porque en ese segundo en que yo me puse en la posición de la protagonista, cuando me vi a mí misma como capaz de tomar la decisión de hacia dónde yo quería encaminar mi vida, en ese momento tuvo todo sentido, o todo tuvo sentido. Y bueno, han pasado los años y una cosa llevó a la otra, y aquí estoy. Pero todo partió ahí, en ese momento, a pesar de que han pasado 5 años desde ese momento, que no ha sido así rápido, no es que yo decidí eso y a la semana siguiente estaba haciendo esto y sintiéndome plena y experimentando una vida que amo. He pasado por altos y bajos, hay momentos en que me he sentido tremendamente dichosa y hay otros momentos que han sido súper desafiantes aún. Pero lo que ha ocurrido desde ese momento hasta hoy es que nunca me he dejado de sentir en el lugar donde tengo que estar. Nunca he dejado de sentir que yo soy la que estoy decidiendo por mi vida, que yo estoy donde yo quiero estar y que si no quiero estar ahí me voy a mover. Nunca he dejado de sentir que mi vida tiene un sentido porque yo le estoy dando el sentido a mi vida, no estoy esperando que algo externo le dé sentido a mi vida. Yo decidí dárselo en ese momento parada en la Torre Eiffel cuando decidí que yo era la que dirigía mi existencia. Que esta película era mía y que yo era la guionista. Y eso es lo que le da sentido a la vida. No es algo externo, no es un logro, no es conseguir algo, no es una experiencia, no es la meta. Es la decisión de que uno va a tomar las riendas de su propia vida y la va a dirigir a donde uno quiera y que uno le va a ir dando sentido a esa experiencia día a día, momento a momento, desde el propio sentir, desde el propio poder personal, desde el propio poder creador. Y eso es todo. Es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos y no lo vemos porque tenemos miedo, porque toda la vida nos han dicho que nuestra vida depende de algo externo. Depende de que nuestros papás nos traten bien, depende de que nos vaya bien en el colegio, depende de que tengamos un título, depende de que alguien nos contrate, depende de que alguien nos quiera y nos elija como pareja, depende de si tenemos hijos o no tenemos hijos, depende de nuestro sueldo, de nuestros bienes materiales. Pero no es así. Anda a preguntarle a cuántas personas que tienen todo esto y aún así no le encuentran sentido a la vida. Porque todo eso les ha llegado sin que ellos realmente lo hayan intencionado, sin que ellos realmente hayan sentido que fueron ellos los creadores de esa experiencia.
Entonces, en el momento en que tú decidas abandonar todo condicionamiento a la posición de víctima, todo apego a creer que tu vida depende de algo externo, y recuperes tu poder personal, tu poder creador, y comiences a hacerte cargo completa y totalmente de tu vida pasada, presente y futuro, en ese momento tu vida va a tener más sentido que nunca y jamás lo vas a poder perder porque viene de adentro, viene de ti. Y nadie te lo puede quitar, nada ni nadie. A pesar de que puedas estar en los periodos más bajos, a pesar de que se presenten circunstancias desafiantes, el sentido siempre va a estar porque el sentido está aquí. Y solamente tenemos que mirarlo, que reconocerlo, que sentirlo, que conectarnos con él, con nosotras, y mirarnos como las amas, dueñas, reinas y señoras de nuestra propia experiencia en este plano terrenal. Y eso es todo lo que tengo para ustedes por hoy. Si te gustó este video, please like it. Si tienes algo que decirme, una pregunta, una reflexión, un comentario, te leo en los comentarios. Y si es que te pareció de valor y crees que a alguien más le puede servir, compártelo. Share the love, honeys. Y eso, nos vemos en un próximo video. Happy life.